vamos a tocar un poquito el tema internacional, el conflicto, el mundo está convulsionado, por supuesto, y- y a raíz de este conflicto entre Irán, Israel, el ataque iraní, el último ataque de estos 180 misiles hipersónicos, bueno, la defensa iraní y todo lo que genera también las repercusiones a nivel mundial, ¿no? El papel que juega Estados Unidos, cómo afecta esto también al equilibrio mundial. Estamos en comunicación con Alejandro Laurnagaray, que es licenciado en Relaciones Internacionales, es académico, es consultor, es analista también. Alejandro, muy buenas noches. Hernán Harris, ¿cómo está? ¿Qué tal, Hernán? Un gusto saludarte y gracias por la invitación. Un placer. No, por favor, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Alejandro, digo, yo decía un mundo absolutamente convulsionado, ¿no? Como pieza de ajedrez, cualquier movimiento puede generar o desencadenar otras cuestiones. ¿En qué momento estamos de este conflicto? Bueno, me parece muy interesante la introducción del contexto, ¿no? Que planteaste porque hace a todo lo que está pasando y tiene que ver, porque el mundo se está reestructurando, el sistema de poder mundial se está reestructurando, Ujú. ¿no? Y esa reconfiguración global donde estamos viviendo una disputa geopolítica entre las grandes potencias, ¿no? Hablo de Estados Unidos, China, Rusia, con un rol también particular de la Unión Europea, de la India Mm. y otros actores que están buscando tener un rol más preponderante, bueno, generan esa inestabilidad, generan ese proceso en lo que en relaciones internacionales llamamos anarquía, que es donde cada actor persigue sus intereses, persigue maximizar sus capacidades, su poder, su influencia, más allá de lo que digan los organismos internacionales y lo que diga el derecho internacional. Por eso estamos viendo que hoy la ONU está siendo tan criticada o Ujú. tan denostada y otros, y vemos cómo se viola continuamente el derecho internacional. Bueno, estamos viviendo en un momento donde las potencias grandes y medianas están persiguiendo maximizar su poder, su influencia, su capacidad y por eso estamos viviendo esta convulsión, por eso estamos viviendo un periodo de guerras. Muchos analistas occidentales incluso dicen que se parece mucho a 1939. Recordarán que estamos justo a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, si no tuviéramos hoy la disuasión que todavía generan las armas nucleares de las potencias, estaríamos viviendo un conflicto abierto mucho más importante en varias partes del mundo, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, la guerra en Ucrania, la guerra en Medio Oriente, porque ya no es la guerra en Gaza, ¿no? Claro. Hasta hace unos días la llamamos la guerra en Sí, Gaza. Esto es ya una ya guerra se extendió. exactamente, que, a ver, ya era un conflicto regional, Ujú. pero las acciones militares directas, me refiero a las tropas y la mayor parte de los misiles, los bombardeos, se daban en un sitio determinado, que En era una Gaza, y franja, algunas digamos, cuestiones. para jugar. Exactamente. Ujú. Ahora se extiende al Líbano, también se viene extendiendo a Yemen. La región se desestabiliza aún más, que no estaba caracterizada por estabilidad, por supuesto, Ujú. y se involucra en una manera más importante en los intereses de Irán. A mí me gusta hablar de intereses Ujú. más allá de lo que sobre todo en los medios de Occidente, que hablamos mucho de la cuestión religiosa y mucho de la cuestión de antisemitismo y mucho la cuestión del pueblo judío. En Medio Oriente se da y se dio a lo largo de la historia una lucha por el territorio, Ujú. ¿no? Correcto. Más allá de las cuestiones religiosas, Sí, más claro. allá de todo lo que podamos hablar y criticar, que cuando yo veo que muchas veces en los medios se ponen un representante de Israel y un representante de los derechos palestinos, y bueno, y se matan, se critican, se acusan mutuamente, pero en concreto, yo desde una postura más analítica, desde la geopolítica y desde lo que es la lucha por el poder, que es lo que estamos viendo, bueno, hay una lucha por el territorio, por el control, por la influencia que se viene dando entre Israel e Irán, para Ujú. ver quién puja más, quién tiene un rol más preponderante en Medio Oriente, el rol de Arabia Saudita, que no lo podemos dejar de lado, Claro. que China lo viene queriendo acercar a Irán, Estados Unidos lo viene queriendo acercar a Israel, y ahí se da otra puja, y se da también la puja entre Estados Unidos, China y Rusia en esa región, Bien. ¿no? Qué, qué, digo, qué,
estoy pensando, digo, en el TEG, ¿no? En el juego. Bueno, sí. Porque Sí, la verdad que es un hilito tan difícil de mantener. Ahí te pregunto, Alejandro, sí. ¿tiene influencia lo que va a pasar el próximo 5 de noviembre, que son las elecciones en los Estados Unidos? Digo, conociendo ya las dos posturas, un Donald Trump por un lado y ahora Kamala Harris por el otro. ¿Tiene que ver en todo este concepto, en el apoyo a Israel? Bueno, sí, por supuesto. A ver, la elección de los Estados Unidos puede cambiar el panorama global, ¿no? Vamos a plantearlo más allá del nombre, ¿no? Más allá del nombre de Trump o Harris, o Trump o Biden, como venía diciendo hasta hace un tiempo. Los demócratas y republicanos vienen teniendo una postura de continuidad en algunas cuestiones básicas, pero los republicanos, en este caso encarnados en Trump, reconocen un nuevo equilibrio de poder en el mundo. Equilibrio de poder es otro concepto de la teoría de las relaciones internacionales, donde se presenta y se reconoce que hay más de dos potencias que no es que se reparten, pero se reconocen como grandes poderes y el reparto de la influencia y del poder, incluso militar, está un poco más equilibrado, que es lo Ujú. que están buscando China y Rusia frente a Estados Unidos. Esa postura Trump la venía reconociendo, por eso vemos que reconoce más allá de que lo acusen o no de ser amigo de Putin o lo que sea, eso es una cuestión también de lucha de narrativas, hay un reconocimiento a Rusia como un polo de poder, hay un reconocimiento a China como un polo de poder y el otro polo de poder encabezado por los Estados Unidos. Ese equilibrio de poder, esa búsqueda de equilibrio de poder de las potencias emergentes es lo que está generando estas fricciones y los demócratas buscan mantener una posición unipolar, que Bien. es debilitar a Rusia, debilitar a China, contener a China a través del estrecho de Taiwán, y tenemos otro foco de posible conflicto, incluso bélico en los próximos años. Se disputan también el equilibrio de poder en Medio Oriente, donde tenemos acá que Israel es el principal, y esto en términos geopolíticos, que no se me malentienda, Ujú. es el principal representante de los intereses occidentales en la región y la intención de contener y debilitar a Rusia a través de la guerra en Ucrania. Y Rusia buscando acrecentar su poder e influencia también a través de este conflicto. Esa reconfiguración del mundo hacia un sistema multipolar, mientras Estados Unidos, encarnados hoy en los demócratas, buscan resistirlo, podría cambiar con una llegada al poder de Donald Trump. Que Donald Trump, y esto que yo ya lo decía incluso cuando estaba peleando la elección con Hillary Clinton, decía, Ujú. no, va a llegar Donald Trump a poder y van a empezar las guerras por el mundo. Yo decía, ojo, más allá de la retórica de Donald Claro. Trump iba a evitar nuevas guerras en las que estuvieran involucrados los Estados Unidos. No así los demócratas. Yo lo dije en 2016 y así Y se así viene claro. cumpliendo. Donald Trump dijo que va a terminar la guerra en Ucrania, o sea, que va a sentar, porque hoy las decisiones que puede tomar el gobierno ucraniano depende de lo que, esto lo digo claramente y sin temor a equivocarme, porque muchos también especialistas norteamericanos lo afirman, lo que pueda hacer Ucrania va a depender de lo que permita o no permita los Estados Unidos. Bien. ¿No? Y sí, No, no, es interesante, ¿no? Porque digo, estamos a nada de la elección de Estados Unidos. Digo, el mundo también mira con ojos esa elección. La Argentina mira por otras cuestiones esa elección. sí, Digo, la importancia de este país y de que sea un candidato o el otro, ¿no? Pero quiero cerrar con esto y preguntarte esto y sí, agradecerte, por supuesto, el tiempo que nos brindaste, porque cuando hablamos de lo que sucede entre Irán y Israel, este ataque iraní, hablamos de Hezbollah, y cuando hablamos de Hezbollah, indefectiblemente nos toca en la Argentina. Digo, AMIA, embajada de Israel, dos sentencias. Pensaba también en la región el factor Bolivia como un aliado de Irán. Digo, sí. tenemos que tomar precauciones, se toman precauciones. A ver, por supuesto, cuando hay, sobre todo se toca una fibra tan importante, primero te agrego un detalle. Sí. Obviamente, con lo que me quedó que era importante, Trump es un aliado fundamental, incluso más que los demócratas de Israel, pero Ujú. yo creo que Trump igualmente
a diferencia de lo que yo considero, desde mi punto de vista, fue un desgobierno de los demócratas en esta cuestión, yo creo que Trump va a buscar, si llega al poder, que esto desescale, Bien. ¿no? Evitar una escalada, manteniendo la postura de apoyo a Israel, ¿no? Y por otro lado, la Argentina, a ver, en las relaciones internacionales, más allá de las cosas que han sucedido en el pasado y que la Argentina debe, por supuesto, agudizar su resguardo y sus posibilidades de seguridad nacional y de prevenir cualquier tipo de situación, los países como la Argentina, que no tiene un poderío militar, que no es una potencia nuclear, que no tiene las capacidades de hard power para participar de algún modo en ese tipo de cuestiones y que en base a su interés nacional, más allá de haber sido víctima de atentados, que algunos en la justicia digan que fue Irán, que otros que no, que sí, más allá de esta cuestión, la Argentina como actor internacional no tiene nada que hacer en esa guerra. Bien. ¿Puede la Argentina tomar una postura de reconocer el derecho a la defensa de Israel, de llamar a que se resguarden las vidas civiles, como hace más del 90% de la comunidad internacional, incluso en los Estados Unidos, más allá del apoyo militar, que hay que cuidar la vida de los civiles, etcétera, etcétera, y respaldar, criticar a Irán, etcétera, etcétera? Pero de allí a decir, abandono la neutralidad internacional o posicionarse en una actitud pseudo-belicista en un conflicto que es lejano incluso en términos de interés nacional, eso a mí me parece que pasa a ser una política imprudente e irracional. Una cosa es ser aliado, respaldar, y otra cosa es dejarse llevar o guiarse por un fanatismo o por una cuestión personal o incluso por una cuestión emocional. No el hecho de que vos hayas sido víctima de un atentado, como fueron muchísimos países del mundo, muchos europeos, incluso en los Estados Unidos, vas a salir a decir, bueno, yo quiero participar y apoyar esta guerra. Pensemos cómo los talibanes han recibido a los terroristas que luego cometieron los atentados en las Torres Gemelas y luego, claro. Exactamente, y luego con la aprobación de los Estados Unidos volvieron al poder. Claro, porque Estados Unidos se retira de Afganistán y inmediatamente los talibanes retoman el poder, ¿no? Exacto. Y recordemos la foto de Mike Pompeo con los talibanes, renegociando. Sí. En la política internacional, y esto, aunque a algunos les cueste entenderlo, no se trata de blancos o negros y de resentimientos históricicos. Hay intereses, las situaciones cambian. Claro. Recordemos cuando Obama firmó el acuerdo conjunto con Irán, ¿no? Sí. Un acercamiento y después cambió la situación. En la historia de las relaciones internacionales, el que hoy es mi enemigo, mañana puede ser mi amigo, el que hoy es contrincante, mañana puede ser mi aliado. Y miremos la historia de Europa, donde a lo largo de los siglos se han realmente hecho las guerras unos a otros y hoy conforman la Unión Europea. Entonces, es mucho más serio y es muy serio involucrarse en un conflicto bélico de la manera que sea. Entonces, reclamar por justicia en los atentados está perfecto, reclamar por la reivindicación histórica de nuestros reclamos, que se investigue, etcétera, etcétera, sí, pero involucrarnos en una guerra porque a vos hubo atentados acá en Argentina, eso me parece imprudente y me parece irresponsable, ¿no? Alejandro, un placer. Gracias por el tiempo. Por favor, el placer fue mío y cuando quieran y un gusto. Gracias. Nos volvemos a comunicar. Ahí pasaba por al fin y al cabo Alejandro Larrnagaray, que es licenciado en Relaciones Internacionales, analista, por supuesto, viendo este momento del mundo, analizando un poquito y cómo afecta, ¿no? Y es verdad, son intereses. Digamos, no hay amistades. Hoy podemos ser amigos, mañana algún interés nos separa. Bueno, esto está en el mundo y la fragilidad con la que está moviéndose el mundo hoy.